continuación vamos a hacer 3 ejemplos, en este caso referidos a los productos vectoriales, producto escalar, producto vectorial y algunas aplicaciones prácticas a eso, calculando módulos y otras cosas, correspondientes al álgebra vectorial. En ese sentido, el problema que se muestra en pantalla es el siguiente, es el problema número 1.86 del Szymanski. Trata de acerca de la navegación en el sistema solar. La nave Mars Polar Lander se lanzó el 3 de enero de 1999 y el 3 de diciembre de ese mismo año fue el día, en este caso, en que la nave se posó en la superficie de Marte. Esas posiciones, en este caso, que se observan en la pantalla, muestran en este caso las posiciones de la Tierra y de Marte dadas por justamente esas coordenadas que se muestran ahí, ¿verdad? Coordenadas X, Y, Z. Para este caso, en esas coordenadas el Sol se encuentra en el origen del sistema de coordenadas, como ya está dibujado ahí en la pantalla. Es decir, como se puede ver, ¿no? Como se puede apreciar, el Sol aquí en nuestro sistema de coordenadas se encuentra exactamente el origen. Entonces nos piden calcular algunas cosas. Primero dibuja el diagrama. Bueno, el diagrama ya está dibujado, ya lo hice aquí. Lo que se puede hacer en este caso adicionalmente a eso es lo siguiente, es decir, puedo identificar los vectores posición de cada uno de los elementos. Claramente el Sol se encuentra en el origen, el vector posición va a ser el 0, 0, 0. Por ejemplo, el vector posición de la Tierra sería, en este caso, de esta manera. Le puedo llamar, no sé, R sub t. Y de la misma manera el vector posición de Marte, en este caso, le puedo llamar R sub m. De esa manera. Dicho esto, el problema justamente nos pide calcular alguna de esas cosas. Primero dibujo y ya está. Nos pide calcular las siguientes distancias en unidades astronómicas. Recordando que una unidad astronómica, como están aquí, estas coordenadas están dadas en unidades astronómicas, una unidad astronómica corresponde a 150.000, si no me equivoco, millones de kilómetros. Es decir, es la distancia media Tierra-Sol. En principio lo voy a dejar como un dato aquí. Una unidad astronómica, una unidad astronómica es equivalente a escribir 1.5 por 10 a la 11 metros, 10 a la 8 kilómetros, que sería 150, sí, 150.000 millones de kilómetros. Dicho esto solamente como dato adicional. Todos los cálculos los vamos a dejar en unidades astronómicas, pero recordando que una unidad astronómica corresponde a eso, corresponde a la distancia media entre la Tierra y el Sol. Entonces calculemos lo que nos pide. Calcule las siguientes distancias. 1, del Sol hacia la Tierra. Si tenemos el vector posición, pues calculamos un módulo y lo tendremos. ¿Qué más? 2, del Sol a Marte, es decir, del origen al punto donde se encuentra Marte, ¿no? Calculamos también el módulo de este vector y también lo obtendremos. 3, en este caso, la distancia de Tierra a Marte, es decir, un vector que va en este caso de la Tierra hacia Marte. Podemos escribirlo incluso así, solo con otro color aquí, de esta manera, recordando que sería el tamaño en este caso de ese vector que se muestra ahí en amarillo. Para cambiar de color, no se confunda con el Sol, voy a poner algo así. Sería este aquí. Entonces esto sería el vector RM menos RT. Si se dan cuenta, es la posición donde se encuentra Marte menos la posición donde se encuentra la Tierra. Eso sería el vector, en este caso, que apunta desde la Tierra hacia Marte. Y si le sacamos el módulo a eso, pues va a ser exactamente la distancia Tierra hacia Marte, que es lo mismo de Marte hacia Tierra. En módulo van a ser iguales. ¿Qué más nos pide calcular? Visto desde la Tierra, ¿qué ángulo había, en esa circunstancia, cuando Marte y la Tierra se encontraban en esas posiciones, qué ángulo había entre la dirección del Sol, en este caso entre la dirección al Sol y a Marte? Es decir, en este caso voy a dibujar este otro vector así, lo voy a poner así. Nos piden calcular el ángulo entre este vector, es decir, si se dan cuenta, este es el no sería más que el negativo, voy a ponerlo por aquí, RT, porque esto de aquí es de 0 del Sol a la Tierra, pues exactamente lo opuesto sería el que va de la Tierra al Sol. Y pues aquí tenemos este otro vector que va de la Tierra hacia Marte. Lo que nos piden calcular esta última parte es justamente, veamos aquí,
este ángulo aquí, que lo voy a llamar beta, es decir, el ángulo que había entre la Tierra y el Sol y la Tierra y Marte. Ok, entonces eso. Ok, identifiquemos por qué he puesto en esas posiciones, en este caso al momento de hacer ese bosquejo. Si percibimos aquí, el que está en azul es la Tierra y el que está en rojo es Marte, el planeta rojo. Okay. Entonces la Tierra tenemos 0.3 unidades astronómicas en X, es decir, si contamos más o menos por aquí que sea 1,5 o algo así, pues 3 sería la tercera parte por aquí, en positivos en X, en esta dirección de las positivas de X. En Y está más o menos a 0.9, es decir, esto de aquí es un bosquejo nada más, o bien no son números exactos en la gráfica. 9, entonces 9 positivo aquí, y como en Z es 0, pues se encuentra en el plano XY, justamente en el plano XY. Ya para Marte las cosas no son similares, ¿ok? Tenemos en X, en este caso 1.3 unidades astronómicas, como pueden ver sería un poco más alejado aquí en el eje X, ¿ok? Lo he puesto por aquí. Negativo en Y, menos 4, es decir, estas son las positivas, para este lado serían las negativas hacia este lado, y además hacia abajo 0.04 en Z, ok, por eso lo he colocado en esa posición. Ok, entonces si escribimos los vectores posición propiamente dichos, pues lo escribimos de esta manera. El vector posición, si somos más concretos, pues el vector en la posición del Sol, pues si es el origen, es el 0,0,0, ok. La posición en este caso del vector posición de la Tierra, observamos de aquí que sería el vector posición 0.3182, 0.3182, 0.9329, 0.9329 y en Z 0 unidades astronómicas. Bueno, aquí también unidades astronómicas. La posición de Marte, por aquí, R de Marte, pues será de esta manera: 1.3087, 1.3087, 0.4423 menos 0.4423 y en Z menos 0.414 menos 0.414, y todo eso en unidades astronómicas. Ok, entonces primeras cosas que podemos hacer aquí, la parte B, ¿verdad? Calcule las siguientes distancias. Entonces, del Sol a la Tierra, pues la distancia del Sol a la Tierra es el punto donde está la Tierra menos el punto donde está el Sol. Como el Sol es 0, el vector RT menos RS pues es el mismo RT, entonces solamente tendríamos que calcular el módulo RT para calcular el módulo, en este caso de la posición de la Tierra, para calcular la distancia Tierra-Sol. Ok, entonces aquí tendríamos de la siguiente manera: la raíz cuadrada en este caso de ¿qué? De la suma de los cuadrados de las componentes, 0.3182 al cuadrado más 0.9329 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 0 obviamente, y todo eso será igual a que vamos a calcular por aquí a mi calculadora, y eso debería dar, haciendo las cuentas, el módulo en este caso con dos cifras significativas. Le voy a poner 0.99, ok. Bueno, aquí tienen 4 decimales, lo voy a dejar con los 4 decimales: 0.9857, 0.9857, ok, de esa manera. Entonces eso sería el módulo en este caso de la distancia Sol-Tierra. Como se pueden dar cuenta, esto es aproximadamente una unidad astronómica. No lo voy a dejar como uno, simplemente lo estoy poniendo ahí para que observen que es aproximadamente una unidad astronómica, que es lo que les dije hace un momento, que una unidad astronómica corresponde a la distancia media entre la Tierra y el Sol. ¿Por qué no sale exactamente 1? Pues porque la Tierra no orbita alrededor del Sol en una circunferencia perfecta, es una elipse con una pequeña pero excéntrica al fin y al cabo, ¿okay? Por eso no es exactamente es una elipse que parece casi un círculo por esta excentricidad que tiene tan pequeña, pero aún así es una elipse, ¿ok? Entonces tenemos, primera cosa calculada, eso sería la parte B 1, ¿ok? Segunda parte, B2, nos piden calcular, es aquí,
la distancia de Sol a Marte, es decir, el módulo del vector RM. Entonces el módulo del vector RM, noten que lo único que yo ya no estoy colocando de esta manera, también eso es válido, ¿ok? Esa es la forma correcta también, solo que yo lo estoy quitando para simplemente le quito la flecha indicando que no es más un vector sino simplemente su módulo, ¿ok? Entonces tenemos de esta manera la raíz cuadrada aquí de 1,3087 al cuadrado más, ¿no?, menos 0,4423 al cuadrado más menos 0,0414, todo eso al cuadrado y todo eso raíz. Eso debería dar, la distancia de la Tierra a Marte debería dar con 4 decimales, 1,4421 1,4421 unidades astronómicas. Como pueden ver, es 1,5 veces mayor a la distancia que se encuentra la Tierra, ¿no? Vamos por ahí, es decir, es más media unidad astronómica más alejado que la Tierra, como se puede ver. Ok, eso sería entonces la distancia la distancia Sol-Marte. 3, me piden calcular por aquí la distancia desde la Tierra a Marte. Bueno, tenemos este vector aquí. Lo que tenemos que hacer es, porque ese no está inmediato, es calcularlo. Entonces primero, para hacer la parte 3, antes de calcular su módulo, tenemos que calcular el vector RM menos RT, es decir, la distancia Tierra hacia Marte. Recuerden, para este caso, para calcular el módulo no va a hacer diferencia restar uno de otro, pero si queremos, por ejemplo, especificar cuando hablamos de vectores, de dónde a dónde estoy midiendo la separación, en este caso estamos midiendo desde la Tierra hacia Marte, pues sería el punto final menos el punto inicial. Entonces por eso lo coloco RM menos RT, la posición de Marte menos la posición de la Tierra. En este sentido, pues tenemos que restar componente a componente, ¿ok? Entonces esto de aquí sería la componente X de Marte menos la componente X de la Tierra, y así para cada una. Bueno, la Z sale inmediato, ¿verdad? Esto menos 0, pues es esto mismo exactamente, ¿ok? Entonces aquí deberíamos obtener de la siguiente manera: el vector, en este caso de la Tierra hacia Marte, debería darnos aquí 0,9905, voy a ponerlo así, 0,9905, ¿no? Continúo con esos decimales. En la otra, en la componente Y, menos 3752 menos 1, 3752, ¿no? Después de hacer esta diferencia, o si ponen menos esto, nos tiene que dar esto aquí. Y por último, este mismo valor, porque menos 0 da lo mismo, ¿verdad? Menos 0,0414 sería la componente Z, componente X, Y, Z de este vector, en este caso de la distancia Tierra hacia Marte, obviamente en unidades astronómicas. Lo que nos queda por hacer aquí, pues, es calcular su módulo para tener esa distancia Tierra-Marte en ese instante del tiempo. Recuerden que no siempre se van a encontrar en la misma posición los dos objetos astronómicos. Ok, tenemos entonces que calcular este módulo. Sería la raíz cuadrada de esto aquí, 905 al cuadrado, más menos 1,3752 al cuadrado, más menos 0,0414, todo eso al cuadrado, y todo eso sacándole la raíz. Aquí sí le pongo las barras porque es obvio que el módulo de esto no es igual a la diferencia de los módulos. Ok, aquí sí tengo que ser un poco más cuidadoso. Soy un poco más cuidadoso de no escribir de esa manera porque podemos tender al error aquí. Entonces aquí sí, R Marte menos RT, esto debe ser igual. Después de hacer este cálculo, vamos a ver cuánto sale aquí la calculadora. Esto debería dar 1,7446 1,7446 unidades astronómicas, que se encuentra en este caso la Tierra de Marte, ¿no? No se puede ver aquí. Ok, entonces tenemos calculadas estas tres cosas que nos piden, la 1, la 2 y la 3. ¿Qué más nos piden aquí? Por último nos piden calcular la parte C, visto que, recordando que hacer el dibujito es la parte A,
Visto desde la Tierra, es decir, desde aquí, desde la Tierra, por eso dibujé ese vector celeste aquí, visto desde la Tierra, ¿qué ángulo había en esta circunstancia, en ese instante, entre la dirección, en este caso, al Sol y la dirección al Marte? Si se dan cuenta, el vector en celeste, que es el opuesto al vector en verde r de t, es el que apunta desde la Tierra al Sol, es decir, en la dirección al Sol, y al otro, en este caso, en la dirección a Marte. Entonces, de manera, en este caso, correcta, hemos calculado desde este punto hasta este otro por aquí. Entonces, lo que tenemos que calcular es este ángulo, como pueden ver aquí, es lo que nos pide en la parte C, este ángulo beta, que sería entre los vectores que van en este caso de la Tierra al Sol y de la Tierra hacia Marte, ¿no? Ya tenemos los dos vectores en realidad calculados. Esto simplemente es el negativo de RT, es decir, menos esto y 0, y esto de aquí ya lo tenemos calculado, que está aquí, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos esa tercera parte? Nos piden calcular el ángulo. Recordemos entonces pues la definición de el producto escalar, que esto es justamente lo importante. Entonces tenemos dos vectores aquí, este con este, y vamos a calcular el producto escalar y vamos a usar justamente esa definición. ¿Por qué? Porque en esa definición está justamente contenido este ángulo entre esos dos vectores, y es exactamente lo que nos piden calcular. Como los tengo explícitamente a estos dos vectores, puedo calcular su producto escalar y puedo calcular sus módulos, que incluso ya lo tenemos los módulos, ¿ok? Entonces lo único que resta es hacer las cuentas. Entonces vamos por aquí. Este vector Rm menos r de t, ¿no? Vector producto escalar ¿con quién? Con el vector menos rt, ¿ok? Eso debe ser igual a ¿qué cosa? Voy a poner aquí, antes de escribir todo esto, la definición propiamente dicha del producto escalar. Sean dos vectores cualesquiera, a y b. Esto es igual al módulo de a por el módulo de b por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, porque esto es la definición, en este caso, del producto escalar, producto punto también, ¿no? Llamado, ¿ok? Entonces tenemos de esa manera. Entonces, pues, mi primer vector, pues, será r de Marte menos r de Tierra, que es el vector que va de la Tierra a Marte. Producto escalar ¿con quién? Pues con menos r de t, que es el vector que va desde la Tierra apuntando hacia el Sol. Ok, esto debe ser igual al producto de sus módulos. El módulo de esto lo tenemos claro, está aquí, ok, r de m menos r de t módulo. El módulo de b lo tenemos de esto de aquí, claro. Y recuerden que en este caso, por más que el vector sea el negativo del otro vector, pues el módulo va a ser el tamaño, la longitud, la magnitud va a ser exactamente la misma, y módulos siempre son positivos, es decir, va a ser esta misma, ¿ok? Y bueno, vamos a dejarlo aquí, r de t, y lo voy a dejar así para que quede claro que estamos poniendo los módulos, ¿ok? Por el coseno de, en este caso, ese ángulo beta. Como ya tenemos todas estas cantidades, lo único que nos quedaría, esto ya lo tenemos calculado, esto ya lo tenemos calculado, lo que tendríamos que hacer es el producto escalar entre estos dos vectores, y pues a los vectores los tenemos aquí, es este vector aquí y este otro aquí, es decir, multiplicar componente a componente, esto por esto y 0 por esto, es decir, la tercera se va a cancelar. Vamos a tener esas dos. Ok, haciendo ese producto, yo voy a hacer aquí en la calculadora, ese producto debería darme aquí, ¿no? Esta parte aquí debería darme, déjenme calcular aquí rápidamente, 0.9677, 0.9677 debe darme esto de aquí, después de sumar esas componentes. Y bueno, esto ya sabemos cuánto vale, r de m de t, es esto aquí, 1.7446, esto de aquí vale r de t, aquí arriba lo tenemos, ¿dónde está? Aquí, 0.9857, 0.9857, y por aquí el coseno del ángulo beta, ergo el coseno de beta pues será eso aquí, ¿no? Vamos a hacer las cuentas y ya directamente despejando esto paso a dividirlo y le aplico el arco coseno, ¿no? Y tendré que beta es igual a ¿qué cosa? Pues al arco, ¿no? Coseno de 0.9677 sobre, ¿no? Como pueden ver aquí, 1.7446
por 0,9857, ok, y entonces el arco coseno de todo ese número aquí. Ok, aquí este producto escalar, sí, me da exactamente eso. Haciendo las cuentas, pues déjenme, voy a calcular aquí esto rápidamente. Ok, esto me debería dar 55.75, es decir, 55.75 grados. Ok, entonces beta, el ángulo que nos piden calcular, es 55.75 grados. Ojo, yo en la calculadora que de hecho salen en radianes, para que tenerlo en este caso en grados es simple, ¿no? Transformar radianes a grados, multiplicar arriba por 180 y dividir entre pi, y tienes esa respuesta. Entonces tenemos aquí ya el ángulo formado, que sería lo tercero que nos piden por aquí. Ok, y nada más. Ok, pasemos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dan, en este caso, el siguiente enunciado. Es el problema 1.91 igual del Cercemaski, ¿ok? Nos dan los vectores A y B y un tercero que, si no me equivoco, nos piden calcular sus componentes. Vamos escribiendo aquí lo que nos piden. Tenemos que el vector A es igual a ¿qué cosa? 5 unidades en X, ¿no? Menos 6.5 en Y y 0 en Z, las unidades que fueran. El vector B es, lo voy a dejar por aquí, escribir por aquí nada más. El vector B es en este caso menos 3.5 en X, ¿no? Menos 3.5 en X, en Y es 7 y en Z 0. ¿Qué quiere decir? Que ambos vectores están en el plano XY. Además me dice que tenemos un tercer vector C que también está en el plano XY y es perpendicular además a A, es decir, el vector C es perpendicular al vector A. Y además el producto escalar de C con B, es decir, esa incógnita C con B, el producto escalar de C con B, me dice que da 15. Ok, eso es 15. Y con esta información obtenga las componentes del vector C. Ok, en principio, si el vector C es perpendicular al vector A, quiere decir que entre ellos hay un ángulo de 90 grados. De aquí se puede deducir que el producto escalar de C con A debe ser 0. ¿Por qué 0? Vamos a mostrarlo rápidamente. Esto debe ser el módulo de C por el módulo de A por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Como el coseno del ángulo, para que sean perpendiculares, tiene que ser 90. El coseno de 90 es 0, por lo tanto, si dos ángulos son perpendiculares, pues su producto escalar tiene que dar 0, y lo contrario también. Si el producto escalar de dos vectores es 0, pues deducimos, ¿no?, también que son perpendiculares entre sí. Y entonces, como pueden observar aquí lo que vamos a hacer es básicamente resolver un sistema de ecuaciones, y no es difícil, porque tenemos de la siguiente manera. Digamos que el vector C, desconozco sus componentes, es Cx, Cy, y alguien podría decir C sub z, pero al estar ya en el plano, en este caso XY, inmediatamente la componente z es 0 también. Ok, entonces podemos hacer estos productos escalares. C por A y C por B tiene que dar 15. Entonces C por A, si vamos por aquí, C por A es Cx por 5, es decir, 5Cx, Cy menos 6.5, es decir, menos 6.5 Cy, más 0 por 0, 0, y eso debe ser igual a 0. Aquí, C por A, ok. C por B, esto debe ser igual a Cx por menos 3.5, es decir, menos 3.5 por Cx, Cy por 7, es decir, más 7 C sub y, más 0 por 0 queda 0, y esto debe ser igual a 15. Como pueden ver, tenemos un sistema de ecuaciones aquí. Y bueno, aquí en realidad la solución es al antojo de cualquiera, ¿no? Pueden resolverlo por sustitución, Gauss, Jordan, por Kramer, por el método que más se les antoje. Ok, aquí yo ya lo he resuelto. Y ahora sí, aquí sí tengo para las componentes, en este caso Cx, tengo que tiene el valor de 7.96 con dos decimales nada más, 7.96, y la componente Cy
viene siendo 6.12. ok, entonces nuestro vector C puede ser escrito de la siguiente manera: 7.96 en X, 6.12 en Y y 0 en Z, y eso sería la respuesta a ese problema. Ok, último ejemplo. Vamos por el último ejemplo aquí. Este es un problema, si no me equivoco, en el Griffins, y en este caso nos piden calcular un vector normal a una superficie. En este caso la superficie de este triángulo delimitada con esas posiciones que están aquí. No, teniendo en cuenta eso, ¿no? Si observamos aquí, para obtener este vector unitario normal a esa superficie, lo que necesitamos es básicamente usar el producto vectorial. ¿Cómo? Pues vamos a mostrarlo cómo. Tengo, por ejemplo, si tengo de esta manera, pueden ponerlo en el orden que se les antoje. ¿Okay? Yo voy a usar este vector aquí, ¿ok? Y este otro vector aquí, ¿ok? Tengo que, obviamente, medirlos. Si yo tengo esos dos vectores que están justamente en el plano de esta superficie triangular, que bueno, es un plano infinito en principio, ¿no? Pero en este triángulo en sí, que está encerrado en este triángulo, si yo efectúo el producto vectorial de estos dos vectores que he puesto aquí, este en verde y este en celeste, me va a devolver un vector que sea perpendicular a ambos. Pero tenemos que darnos cuenta también del ángulo en cual efectuamos ese producto. Es decir, si yo efectúo el producto en este sentido, es decir, este verde por este celeste así como está, dense cuenta, si aplicamos la regla de la mano derecha, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, la medida de este ángulo, ¿no? Nuestra mano se cierra en el sentido antihorario. Eso es una medida positiva de ángulo, entonces el ángulo es positivo. Eso es una observación. Si el ángulo es positivo, pues el pulgar apunta en la dirección, en este caso, del vector resultante. Entonces podemos efectuar el producto verde por celeste aquí. Entonces vamos a definir estos vectores para no llamarle verde ni celeste. En fin, le voy a dar un nombre, le voy a decir que esto es R1 y este otro es un vector R2, ¿ok? Nada más así. Pero ahora tenemos que escribir, pues, quién es R1 y quién es R2. Entonces, R1 es igual a ¿qué cosa? Como sabemos, y se puede ver aquí, este punto es el punto en donde corta en el eje X, corta en 1, en Y corta en 2 y en Z corta en 3. Entonces, este punto aquí, para obtener este vector R1, de nuevo, no es más que el punto final del vector menos el punto inicial. Este punto aquí no es más que, ¿quién? 1 en X, como puedes ver aquí, 0 en Y, bueno, en este punto no hay Y, y 0 en Z. Ese punto es 1, 0, 0. Menos el punto, en este caso, inicial, que sería este aquí. En Z, justamente 3, es decir, X 0, Y 0, y está en 3, es decir, 0,0,3. ¿Ok? Entonces mi vector R1, como pueden ver aquí, simplemente es 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0 y 0 menos 3, menos 3. Ya tengo mi vector R1 por aquí. Y por aquí mismo lo voy a escribir al vector R2, ¿ok? De la misma manera, el punto final menos el punto inicial. El punto final en este caso es aquí, donde corta en el eje Y. Es decir, en X 0, no hay posición en X. En Y es exactamente ese valor 2 y en Z es 0, menos el punto inicial, que es exactamente el mismo punto de hace un momento, es decir, es el punto 0,03. Entonces R2 en este caso será 0 menos 0, 0, 2 menos 0, 2 y 0 menos 3 igual a menos 3. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Pues nos piden calcular el vector unitario a esa superficie. Pues en principio, si calculamos el siguiente producto en este orden, R1 por R2, voy a ponerlo así, R1 por R2, vamos a tener un vector aquí normal a esa superficie. Eso es garantizado. Lo que no garantiza es que su módulo valga 1, porque esto justamente me piden que sea unitario. Entonces, para garantizar que sea un vector unitario, pues lo único que tenemos que hacer es dividir entre su módulo, es decir, en este módulo aquí, y pues el vector n aquí pues es el vector unitario en esa posición. Ok, entonces por hacer aquí pues R1 por R2 tenemos de la siguiente manera, ¿no? Y JK
Y entonces aquí pues tenemos R1 es 1, 0, menos 3 y R2 0, 2, menos 3. Calculamos este producto y tendremos R1 por R2, ¿no? Entonces en la componente X hacemos pues esto, el método que más se les antoje puede ser este. Vamos a tener 0 por menos 3, 0 menos 2 por menos 3 son menos 6, ¿verdad? Entonces sería 6 positivo. 0 por menos, en este caso menos por menos 6, 6 positivo. Vamos aquí y tendremos menos 3 por 0, 0, menos 1 por menos 3, ¿verdad? 3 positivo. ¿Ok? Y por último, para esta componente tendríamos 1 por 2 menos 0, que sería 2 aquí. Entonces esto es nuestro vector R1 por R2. Bueno, ahora calcular el módulo de esto, que sería R1 por R2 vector, y calculo el módulo de esto, es el cuadrado, la raíz cuadrada de la suma de las componentes, es decir, raíz de 6 por 6, 36, más 3 por 3, 9, más 2 por 2 al cuadrado, 4. Entonces 36 más 4 son 40, más 9 son 49, y raíz de 49 es 7. Entonces el módulo de ese vector es 7. Para calcular entonces ahora sí el vector unitario n, no, solamente será esto de aquí dividido entre su módulo, que tenemos de esta manera: 6 séptimos, 3 séptimos, y por último 2 séptimos, y esto será el vector unitario en esa dirección. Ok.